Una estudiante de medicina de 22 años desapareció durante su trote matutino, después de toparse con un desconocido encapuchado que le pareció sospechoso. Gracias a la suerte y a la rápida reacción de las autoridades, el caso se resolvió. Pero conforme salieron a la luz nuevos detalles, la indignación pública creció ante una tragedia terrible que, para mucha gente, pudo haberse evitado. Laken Riley, una corredora entusiasta, vivía en una residencia estudiantil cerca de la escuela de medicina. En mayo de 2023, Laken se transfirió de la University of Georgia en Athens a un programa de enfermería. Su sueño era convertirse en enfermera pediátrica. En su tiempo libre disfrutaba salir a correr por las mañanas, casi siempre junto a su amiga Connelly. El 22 de febrero de 2024, Laken salió a correr sola. La zona es un parque grande con canchas de fútbol, canchas de tenis, senderos para caminar y un lago. Es un lugar muy concurrido por estudiantes que trotan por la mañana y realizan otras actividades recreativas al aire libre. Las cámaras la registraron en su ruta a las 9:30 de la mañana. Llevaba su celular. En la mano izquierda traía 2 audífonos blancos, que a menudo usaba mientras corría. Laken solía escuchar música o llamar a su mamá para platicar. Sin embargo, esa mañana no la llamó. 6 minutos después de pasar la parada del autobús y continuar hacia el este en dirección a las vías del tren, Laken se detuvo de golpe. El smartwatch en su muñeca registró el instante exacto en que pasó de un movimiento fluido a quedarse completamente inmóvil. Aproximadamente 6 minutos más tarde, se activó una función en su teléfono. La llamada se hizo al 911. Durante la llamada se escuchaban sonidos apagados de un forcejeo. Luego la conexión se cortó. Las llamadas posteriores de los servicios de emergencia a su número no tuvieron respuesta. Más tarde, los amigos de Laken, preocupados por su desaparición, empezaron a buscarla. Connelly revisó su teléfono y encontró varios mensajes y llamadas perdidas. Su compañera de cuarto, Lee Ji, le mandó un mensaje diciendo que Laken no le estaba contestando las llamadas. Lauren, la hermana menor de Lee Ji, dejó un mensaje de voz expresando la misma preocupación. Para empeorar la confusión, esa mañana hubo retrasos y fallas de red con su proveedor de telefonía móvil. Para las 11 de la mañana, estaban seguros de que, a pesar de todo, ella ya debería haber respondido sus mensajes y llamadas. Lee Ji llegó a casa y descubrió que Laken no había regresado de su trote matutino. Usando el servicio de ubicación del teléfono, Lee Ji determinó que el celular de Laken estaba en una zona boscosa cerca de un campo de béisbol. No se había movido de ese punto durante varias horas. Con el servicio de ubicación compartida, localizaron el teléfono en el bosque. La cuarta compañera de cuarto de Laken, Sofia, volvió de su examen y se reunió con Lee Ji y su perro. Se fueron por el camino que Laken debió haber tomado. Lee Ji y Sofia avanzaron hacia el bosque, guiándose con sus teléfonos. Se metieron entre matorrales y vegetación que salía de uno de los senderos principales. Ahí encontraron uno de los AirPods de Laken Riley y llamaron a la policía. El sargento Kenneth Maxwell, del University of Georgia Police Department, tomó una captura de pantalla de la ubicación del celular de Laken Riley y la envió, junto con su foto, a sus compañeros. Empezó a buscar cerca del campo deportivo. A las 12:30 del mediodía, hizo un hallazgo espantoso. Los oficiales encontraron a Laken Riley bajo un árbol grande, parcialmente cubierta con hojas y ramas. De inmediato le brindaron primeros auxilios, pero ya era demasiado tarde. Laken Riley había sufrido una lesión en la cabeza, un golpe severo en el lado izquierdo del cráneo. El reporte oficial del University of Georgia Police indica: on February 22, 2024, at 12:07 del mediodía, we received a call from a person concerned that their friend, who had gone jogging, had not been in contact. Officers arrived in the area and began searching. At 12:38 del mediodía, they found the victim being their Lake. Estaba inconsciente, no respiraba y presentaba lesiones visibles. Los paramédicos la declararon muerta en el lugar. El cuerpo de Laken fue encontrado a 20 metros del sendero más cercano. El suelo a su alrededor estaba alterado. Cerca había 2 piedras con rastros de sangre, que después se confirmó mediante pruebas que era de Laken. Una o ambas piedras se usaron en el ataque. Más tarde, su teléfono fue hallado bajo otro árbol a una distancia considerable del cuerpo. En la pantalla del teléfono se encontró una huella dactilar bien definida, pero no pertenecía a Laken. Las pruebas revelaron que era la huella de su pulgar izquierdo. La autopsia determinó que, además de las lesiones en la cabeza, la asfixia también pudo haber sido la causa de muerte. El ataque fue brutal.
El smartwatch de Lon registró que permaneció en el sendero durante 4 minutos después de detenerse. Fue en ese momento exacto cuando hizo la breve llamada al 911. Después, fue llevada 20 metros hacia el bosque. Es posible que la arrastraran hasta ahí o que la obligaran a caminar. El reloj registró su ritmo cardíaco hasta las 9:28 de la mañana, 17 minutos después de que dejó de correr. Cuando el sargento Maxwell la encontró, la ropa de Larkin estaba desordenada y la parte superior de su cuerpo estaba expuesta. Los investigadores sospecharon que el ataque podría estar relacionado con un intento de agresión sexual, pero no encontraron evidencia de que el delito se hubiera consumado. Con pocas pistas en las primeras etapas, la policía comenzó a peinar la zona. Se acordonaron los caminos alrededor del lago. Los agentes entrevistaron a toda persona que hubiera estado en los alrededores. Se recopiló video de cámaras de vigilancia de edificios cercanos, e incluso se revisó la basura de los contenedores. El University of Georgia Police Department, junto con el Athens Clarke County Police Department y el Georgia State Bureau of Investigation, aseguraron al público que estaban trabajando día y noche para resolver el crimen y llevar ante la justicia a todos los involucrados. Entre los contenedores revisados había un gran contenedor azul ubicado al fondo de un estacionamiento, entre varios edificios de departamentos. Estas viviendas estaban a apenas unos cientos de metros de los senderos donde Laken corría. Cuando la policía miró dentro del contenedor, notaron una chamarra oscura que había sido arrojada recientemente encima de la capa superior de basura. La chamarra tenía rastros de sangre y, en uno de los botones, estaban pegados cabellos largos y castaños. Las pruebas de sangre confirmaron que pertenecía a Laken Riley. Los cabellos recolectados de la chamarra también coincidieron con el ADN de Laken. Muchos mostraban señales de haber sido arrancados desde la raíz. Los investigadores encontraron una pista valiosa, una grabación de video de la cámara de timbre de una casa vecina que captó ese mismo contenedor de basura marcado por la tragedia. La grabación, realizada a las 9:44 de la mañana el día de la muerte de Laken, 10 minutos después de su paro cardíaco, muestra a un hombre caminando hacia el gran contenedor azul. Se quita su gorra Adidas, la mira y luego se la vuelve a poner. Después, el hombre arrojó la chamarra ensangrentada al contenedor y caminó por el costado de la casa, escondiendo otros objetos entre los arbustos. Más tarde, la policía encontró en esos arbustos 3 guantes negros desechables de cocina. Uno de ellos tenía un agujero en el pulgar. También se encontró sangre de una sábana en los 3 guantes. A la mañana siguiente, el 23 de febrero, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, la policía de la University of Georgia hizo otro hallazgo importante. Cerca de la casa donde se habían encontrado la chamarra y los guantes, los agentes vieron a un hombre usando una gorra negra idéntica a la del sospechoso. Ese hombre era Diego Ibarra, un ciudadano venezolano que vivía en el complejo. Cuando revisaron sus documentos, presentó una green card falsa. La policía determinó que Diego vivía con sus 2 hermanos, Misa Ibarra, y una mujer llamada Roseli Flores Bello. Estaban en Estados Unidos de manera ilegal y se ganaban la vida con trabajos ocasionales, principalmente en restaurantes. El propio Diego había conseguido empleo en la cocina de la University of Georgia. La atención de los oficiales se centró en José Ibarra, de 26 años, a quien sus amigos llamaban Víctor. Cuando la policía lo notó, acababa de levantarse de la cama y, como los demás, se veía relajado. Sin embargo, tenía rasguños en las manos, el cuello y la espalda. Al ser cuestionado por esos rasguños, dijo no saber de dónde habían salido e incluso negó que existieran, a pesar de que eran evidentes. Durante toda la conversación con la policía, José, al igual que los otros integrantes del grupo, se mantuvo relajado, platicando y fumando cigarrillos. Cuando le pidieron que se levantara el cabello para que los agentes pudieran revisar su cabeza, la situación dio un giro. José se levantó el cabello de la frente para que los agentes pudieran examinarle el rostro de cerca. En ese momento hizo algo inesperado. Admitió que normalmente usaba gorra. Señaló a su hermano Diego y explicó que a menudo usaba exactamente la misma gorra Adidas que él. Tras obtener una orden de cateo para el departamento, los agentes encontraron varios guantes negros desechables en un cajón de la cocina, idénticos a los hallados en los arbustos y manchados con la sangre de Laken. Durante el interrogatorio, tanto Diego Ibarra como Ros Villiflores declararon que José era el hombre del video del contenedor. También confirmaron que el día del asesinato llevaba puesta la gorra Adidas de su hermano. Esto fue corroborado además por selfies que José se tomó con su celular a las 4:30 de la mañana y a las 5:37 de la mañana de ese mismo día. En las fotos que publicó en redes sociales, José llevaba la misma gorra Adidas negra y una chamarra oscura.
Ambas prendas fueron encontradas después con sangre de la Riley. 2 cámaras de vigilancia de casas vecinas también registraron los movimientos de José el día anterior y el día del asesinato. En las imágenes, vestía la misma ropa. Después del ataque, se cambió, pero las cámaras lo grabaron tirando ropa adicional en otro bote de basura dentro del complejo a las 10 de la mañana. 3 minutos después, regresó sin la bolsa. Más tarde se determinó que la basura de ese contenedor fue recogida 20 minutos después. Una pieza clave de evidencia fue la huella del pulgar izquierdo de José encontrada en el teléfono de Laken. El análisis de ADN debajo de las uñas de la mano derecha de Laken también confirmó su participación. Esos rasguños en el cuerpo de José indicaban que él había resistido sus intentos de defenderse. La policía anunció que se había emitido una orden de arresto contra José Antonio Ibarra, quien residía ilegalmente en Estados Unidos. Durante la investigación, se estableció que él y Laken no se conocían. Fue un crimen al azar. Vio a una joven sola y todo tomó un rumbo aterrador. El arresto de José desató una ola de indignación pública, que se intensificó cuando surgieron detalles de su pasado. José y su esposa, Lemín Franco, ingresaron a Estados Unidos desde México en septiembre de 2022. En ese momento, los venezolanos tenían estatus de refugiados, lo que les permitía permanecer en Estados Unidos por un periodo limitado. Debido a la inestabilidad política, no era seguro que regresaran a su país. El trámite de la solicitud de asilo de José habría tomado años. Mientras tanto, él y sus hermanos se metieron en problemas tras su arresto por asesinato. Salió a la luz que José Ibarra pudo haber sido arrestado al menos 2 veces en los 2 años anteriores, pero eso no ocurrió. En septiembre de 2023, José fue detenido en Nueva York por transportar a su hijo de 5 años en un mopeda sin casco. Sin embargo, fue liberado por las autoridades migratorias sin que se le detuviera formalmente. Un mes después, él y Rosbly se mudaron a Georgia, donde se reunieron con sus hermanos, Diego y Manny. Este caso encendió un debate sobre la política de control migratorio y dejó al descubierto brechas en la verificación del estatus de migrantes indocumentados. Las 2 detenciones de José antes del asesinato pudieron haber llevado a su retención, pero no sucedió. La historia de Laken Riley se volvió un símbolo de la necesidad de reformas en los sistemas de inmigración y de procuración de justicia, desatando un debate intenso en los medios y entre el público. Cuando los agentes llegaron al lugar del reporte al 911, encontraron que el sospechoso ya había abandonado el sitio. Las cámaras de vigilancia lo mostraron vestido con ropa oscura, cargando un vaso blanco y una bolsa al hombro. Su conducta sugería un intento evidente de ocultarse. El hombre se agachaba, tratando de evitar que los residentes lo vieran. La víctima, que lo había notado, llamó a la policía. Pero antes de que llegaran, él escapó. Conforme avanzó la investigación, se hicieron claras las conexiones entre el sospechoso y el asesinato de Laken Riley. Las grabaciones mostraron que este hombre no solo acechaba a mujeres jóvenes, sino que probablemente llevaba planeando un ataque mucho antes de esa mañana fatal. El caso se convirtió en tema de un amplio debate público y político. Un proyecto de ley llamado Laken Riley Act, presentado por el representante de Georgia Michael Collins, causó revuelo. La ley exigía la detención de todos los migrantes que cometieran robo o asalto. Sus defensores sostenían que esta ley podría haber evitado tragedias así si se hubiera aprobado antes. Sus opositores señalaron que iniciativas de ese tipo podían conducir a condenas injustas y a la estigmatización de comunidades enteras. Aún así, el proyecto fue aprobado rápidamente por la Cámara de Representantes, provocando división entre políticos y votantes. La familia de la Riley expresó su indignación porque el nombre de ella estaba siendo utilizado con fines políticos. Recalcaron que querían honrar su memoria de manera positiva, como el ejemplo de una buena persona y una estudiante talentosa. La mamá de Laken admitió que piensa constantemente en cómo habría podido evitar la tragedia si su hija hubiera ido acompañada o si hubieran existido más medidas de seguridad en el sendero. El juicio de José Ibarra está programado para noviembre de 2024. Enfrenta 10 cargos, entre ellos asesinato premeditado, agresión agravada, secuestro e intento de violación. Evidencia adicional, como grabaciones de video, confirmó su intención. El video mostró que Ibarra había intentado entrar por la fuerza al departamento de otra mujer apenas unas horas antes del asesinato. Eso probó su intención y puso en duda la posibilidad de que se tratara de un crimen al azar. El caso de Len Riley no solo fue una tragedia para su familia, sino también un símbolo de problemas más amplios relacionados con la migración, la seguridad pública y las respuestas políticas.
Cuando los investigadores intentaron localizar al sospechoso visto en las grabaciones cerca del edificio, no lograron encontrarlo. Las cámaras habían captado a ese hombre caminando con un vaso blanco en la mano y bebiendo de él. Más tarde, se encontró un vaso similar cerca del área boscosa donde había sido descubierto el cuerpo de Len Riley. El análisis de ADN confirmó rastros de José Ibarra en el vaso. También se descubrió que el vaso contenía alcohol. El 22 de febrero, José Ibarra, vestido con una gorra negra, una sudadera con capucha y guantes negros desechables, fue a las inmediaciones del campus de la University of Georgia en busca de una víctima. Seila Ross fue designada como la fiscal del caso y presentó una acusación sólida y emotiva, incluyendo toda la evidencia reunida contra Ibarra. Ibarra renunció a su derecho a un juicio conjurado, probablemente para evitar sesgos y la atención excesiva sobre este caso de alto perfil. La defensa intentó desviar parte de la culpa hacia su hermano, Diego, alegando que él podría ser el hombre visto cerca del contenedor en el video. Sin embargo, la evidencia clave contradecía esa versión. El agente del FBI James Berney presentó ante el tribunal datos de GPS del celular de José, así como datos del reloj y del teléfono de Laken. Esos datos mostraban con claridad que ambos habían estado en una zona boscosa en el momento del crimen. Además, se encontró el ADN de José debajo de las uñas de Laken y se halló su huella dactilar en el celular de ella. La defensa sostuvo que el teléfono de José pudo haber sido usado anteriormente por otra persona, pero no presentó evidencia que respaldara eso para el día del crimen. Diego, su hermano, estaba trabajando en la cafetería de la universidad el día del asesinato, lo que descartaba cualquier posible participación. José Ibarra se mantuvo completamente sereno durante el juicio de 3 días. Escuchó el caso de la fiscalía a través de un intérprete sin mostrar emoción. Testigos, incluidos vecinos y amigos de Laken, describieron sus últimos momentos y los hechos que siguieron a su desaparición. En la sala, también se reprodujo la grabación de la llamada al 911 hecha desde el teléfono de Laken. José permaneció impasible incluso cuando se mostraron imágenes de la escena del crimen captadas por la bodycámara de un policía. La evidencia presentada ante el tribunal fue tan contundente que no quedó duda sobre la culpabilidad de José Ibarra. El análisis de ADN, las grabaciones de video y la evidencia conductual mostraron claramente que atacó a Laken Riley con la intención de violarla y la mató cuando ella se resistió. Los fiscales afirmaron que toda la evidencia indicaba que él le había quitado la vida. Minutos antes de su encuentro con Laken Riley en el sendero, las acciones de José Ibarra ya revelaban sus intenciones. Se había delatado. La evidencia física, el video, los testimonios de su hermano, de su vecina Rosbelli y de otros conocidos, todo apuntaba a su culpabilidad. Además, sus propias selfies, tomadas esa mañana con la ropa que después usó para el crimen, aportaron pruebas cruciales. Esas fotos, tomadas apenas 1 hora antes de que ella saliera de la casa, se convirtieron en una acusación directa en su contra. José Ibarra fue declarado culpable de todos los cargos. En la sentencia, miembros de la familia de Laken y sus amigos hablaron ante el tribunal. Su madre, su padrastro, su hermana y su padre expresaron su dolor por la pérdida y hablaron de lo luminosa que había sido Laken. La describieron como una persona de gran corazón, dedicada a cuidar a los demás. Su hermana enfatizó lo vulnerable que había estado Laken en el momento en que el agresor le arrebató la vida. José Ibarra fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La decisión de la Fiscalía de no buscar la pena de muerte generó críticas. El senador estatal de Georgia Cotton Moore pidió que el fiscal general interviniera, pero no existía una vía legal para aumentar la sentencia. La historia de Laken Riley terminó con un veredicto severo contra José Ibarra, pero sus repercusiones siguieron impactando la vida de sus seres queridos y de la sociedad. La familia de Laken decidió canalizar el dolor de su pérdida en acciones que pudieran evitar tragedias similares en el futuro. Establecieron una fundación a su nombre, dedicada a mejorar la seguridad de las mujeres en las calles y en espacios públicos. Esta fundación desarrolla programas de autodefensa, instala cámaras de vigilancia adicionales en campus universitarios y respalda iniciativas legislativas para proteger a poblaciones vulnerables. La hermana de Len Riley se convirtió en una participante activa en la campaña para combatir la violencia, ofreciendo pláticas en escuelas y universidades. A menudo recalca que quiere preservar la memoria de su hermana no a través de la tragedia en sí, sino mediante cambios positivos capaces de salvar a otras personas. Mientras tanto, el caso Laken también estaba siendo investigado. Riley se ha convertido en un símbolo en el debate sobre la política migratoria de Estados Unidos.
Aunque su familia no pretendía inicialmente sacar provecho político de esta tragedia, se aprobó la Laken Riley Act y su implementación llevó a un mayor escrutinio de migrantes que cometieran delitos. Aunque polémica, la ley obtuvo un apoyo amplio porque atendía problemas reales dentro del sistema. Independientemente de la opinión de los críticos, muchos reconocen que su aprobación habría evitado numerosos casos similares. Aunque nada puede traer de vuelta a Laken, su historia sirve como un recordatorio poderoso de la fragilidad de la vida humana y de la importancia de luchar por la seguridad y la justicia, incluso en las circunstancias más oscuras.